Buenos días. Bueno, soy José Juan Pérez Preciado, el conservador de pintura flamenca del siglo XV y el responsable de la pintura conservador del Departamento de Pintura Flamenca, quiero decir, y el responsable de la pintura del siglo XV en el Museo del Prado. Y hoy me gustaría hablarles, dentro de este ciclo de conferencias sobre obras maestras del museo, del conocido como Tríptico de la Adoración de los Magos de Hans Memling, o también llamado Tríptico Altar de Carlos V. Así podemos bajar la luz, gracias. Un tríptico que sin duda es una de las piezas indiscutibles e indiscutidas de Hans Memling y una de las obras de este artista flamenco del siglo XV que tenemos el placer de disfrutar en el Museo del Prado. Sin embargo, es una pintura de la que se desconocen absolutamente los detalles de su origen. La primera noticia que se conoce de esta magnífica tabla, o de estas tablas, porque son tres, es la presencia, en tiempos ya de Carlos V, en el siglo XVI, en el oratorio del Castillo-Palacio de Azeca, en Villanueva de la Sagra, en la provincia de Toledo. Un real sitio situado estratégicamente a medio camino entre Toledo y los reales sitios cercanos a Madrid, el viejo Alcázar de los Habsburgo, el Monte del Pardo, el Monte de Balsaín, es decir, uno de esos lugares en el que los monarcas de primero los de la Casa Trastámara y luego los Habsburgo descansaban en los movimientos que hacía la corte en la época. Allí, en el real sitio de Azeca, permanecería este tríptico largos años, hasta la Guerra de la Independencia, hasta la francesada, cuando pasó, quizás por seguridad, al Palacio de Aranjuez, desde donde ingresó en el Museo del Prado en una fecha tan tardía como el 18 de septiembre de 1847. Y decimos tardía porque, aunque el museo se había fundado, como todos sabemos, en 1819, y solo 11 años más tarde, en 1830, se expusieron obras flamencas por primera vez, y no sería, también como es sabido, hasta 1839, cuando llegaron la mayoría de las mejores obras flamencas del siglo XV, que eran las que procedían del Escorial, de la antigua colección de Felipe II, el tríptico de Memling siguió en Aranjuez y no sería, como digo, hasta 1847 cuando llegó al museo. Y más aún, no apareció, no fue recogido en un inventario oficial del museo hasta el año 1849. Es decir, 30 años después de la fundación del Museo del Prado apareció por primera vez este cuadro, o este tríptico en un catálogo. Claramente, el hecho de no haber sido una de esas joyas de la pintura flamenca, uno de los Boscos o de los Patinir, que había atesorado Felipe II en el Escorial, sino haber sufrido ese otro destino, ese retiro más o menos olvidado en Aranjuez, retrasó su reconocimiento y su llegada al Museo del Prado. Pese a su desconocido origen, pues nada se sabe antes de su presencia en Azeca, como digo, muchos años después de su creación, la autoría de este tríptico de Carlos V, como se le conocía, sobre todo en el siglo XIX, nunca fue discutida, citándose siempre como obra principal del maestro Hans Memling, si bien el apellido de este maestro muchos años se confundió, durante mucho tiempo se confundía, se decía que se llamaba Gemelin. No fue hasta el siglo XIX cuando se fue conformando realmente el conocimiento de los artistas flamencos del siglo XV. Nada más llegar al museo se expuso como obra de Memling y así fue vista y valorada por conocedores y especialistas de la talla de Johann David Pasaban en 1853, Joseph Archer Crow y Giovanni Battista Cavalcaselle en 1857 o Gustav Friedrich Bachen en 1868, por citar algunos de los primeros estudiosos que ya en el siglo XIX incluyeron las colecciones de pintura flamenca antigua del Prado en sus publicaciones internacionales. Gracias a ellos, a estos primeros conocedores o primeros estudiosos de la pintura flamenca en el Museo del Prado, gracias a personajes como estos tres, el tríptico de Memling se elevó a la categoría de obra maestra reconocida a nivel internacional. Pero ¿qué gustó tanto de este, por otro lado, magnífico ejemplo de la obra de Memling? ¿Qué gustó desde el primer momento en que fue conocida? Veámoslo. Lo primero que llama la atención, más allá de la calidad artística de la que luego hablaremos, es la curiosa iconografía y las alusiones simbólicas que presenta. Por otro lado, algo común entre los pintores flamencos o neerlandeses del siglo XV. Por ejemplo, el panel izquierdo representa la Natividad. Más bien el momento posterior al nacimiento, cuando tras el nacimiento, María se arrodilla ante su hijo y lo adora. En esta adoración del niño, San José porta una vela encendida en una clara alusión a las visiones de Santa Brígida.
esta mística sueca, quien razonó místicamente cómo la material luz de una vela encendida era aniquilada y anulada por la luz espiritual de Cristo en su nacimiento. También tiene gran carga simbólica la fuerte presencia visual de esta columna, justo detrás de la Virgen, separándola de San José. Esto, la presencia de la columna, tiene que ver con las meditaciones del pseudo Buenaventura, otro escritor místico, en cuyos escritos se relata cómo la Virgen se apoyó en una columna para dar a luz. El portal está representado, como pueden ver, a través de una edificación en ruinas. Nótese, por ejemplo, el agujero aquí en el techo y la ausencia de paja para la cubrición en algunos elementos, como aquí. Un fondo urbano se aprecia en la lejanía. El panel central representa la Epifanía, o más concretamente el momento en que los tres magos se presentan ante el niño y le adoran, ofreciéndole sus presentes. El cortejo de los magos se representa a través de diversas figuras a ambos lados, en los dos laterales del cuadro, siendo quizás los personajes de la derecha mucho más singulares, especialmente este que queda aquí, que se asoma en una ventana, o también este de aquí, que recortado sobre un muro tiene un aspecto demasiado particular, demasiado singular, lo que nos hace pensar que probablemente se trate de un retrato y que quizás tenga que ver con el encargo de la obra, del cual, como he dicho antes, nada se conoce, pues no sabemos nada de la obra antes de que apareciera en Aceca, en época de Carlos V. La escena de la adoración de los magos es de gran frontalidad. Queda completada por las vistas de la misma ciudad que veíamos en el nacimiento, al fondo, que se aprecian en este caso tras las arcadas del pobre pesebre en que tiene lugar el acontecimiento. El pesebre, es obviamente el mismo que aparece en el cuadro anterior, en la tabla anterior, en la Natividad, pero visto desde otra perspectiva, utilizándose aquí una perspectiva frontal mucho más adecuada para entender el tipo de edificio. De hecho, se aprecia ahora, y no en el cuadro anterior, que el acontecimiento, el nacimiento del niño, tuvo lugar en un templo en ruinas, en un templo con el fondo en forma de ábside, como podemos ver. Por otro lado, en el suelo se presenta, aunque no se ve muy bien en la foto, se ve mucho mejor en el original, un agujero llamativo que de alguna manera se tiene como un símbolo del sumidero por el que todo el mal debe ir al infierno después del nacimiento del Mesías. Aunque quizás, según otras teorías, tenga también que ver con una alusión más o menos velada a la cueva o gruta de Belén en la que, según otros escritos, según otras tradiciones sagradas, nació el niño. Volveremos sobre esto más adelante. Por seguir presentando el tríptico, en el panel de la derecha se representa la purificación o presentación de Jesús en el templo. Se trata de un ritual basado en la ley de Moisés que exigía que el primer varón de la familia fuera dedicado a Dios. Una ofrenda que se simboliza aquí a través de las palomas que lleva San José en un canastillo, que es la verdadera ofrenda al templo. Pero la metáfora es que lo que se ofrecía a Dios era el primer varón que cada familia tuviera. Esa era la tradición. María muestra o presenta el niño al sacerdote Simeón, que lo vemos aquí en primer plano. Según una tradición también muy relevante, el Espíritu Santo se le había parecido a Simeón y le había predicho que antes de morir, pues era una persona de edad muy avanzada, habría de conocer al Mesías, cosa que por tanto él sabía perfectamente que iba a suceder, y de ahí el respeto y la devoción con que recibe al Mesías. Según la tradición o diversas tradiciones iconográficas, también está presente, aquí lo vemos detrás de los personajes principales, la profetisa Ana, un personaje que también había preanunciado, o se le había preanunciado o había presentido el acontecimiento del nacimiento del Mesías. En este caso, por las características fisionómicas y el detalle con que está pintado este personaje de la profetisa Ana, es más que probable que estemos de nuevo ante un retrato y probablemente algo relacionado con el comitente. Volveremos sobre esto, como digo, más adelante. Finalmente, otro personaje no identificado, quizás también alguien que tenga que ver con el encargo, se completa la escena al fondo. El acontecimiento de la presentación en el templo tiene lugar, evidentemente, en el interior de un lugar sagrado, en este caso entendido como una iglesia gótica, claramente las arcadas
apuntadas o este maravilloso óculo gótico en la fachada de la iglesia. Bajo un dosel, el acontecimiento concreto de la presentación tiene lugar bajo un dosel, estos típicos doseles redondos típicos de los artistas flamencos que aparecen en muchas de las pinturas y que últimamente, según algunas investigaciones, nos están apareciendo en algunos cuadros repintados con posterioridad, pero es un elemento muy frecuente, como digo, en la pintura flamenca. Un dato curioso y poco conocido del tríptico de Carlos V del Museo del Prado o del tríptico de los magos de Memling es que el exterior de las puertas laterales está pintado. Tiene las tablas laterales pintadas, aunque como ven en un estado bastante lamentable porque fueron repintadas y solo se ha podido recuperar esto que ven ustedes. No se trata de una intervención original, esto no es pintura de Hans Memling, sino que se ha podido datar como unas obras hechas en tiempos de Felipe II, en el que en esa época se añadirían estas imágenes del Cristo Varón de Dolores y la Dolorosa, con unas inscripciones alusivas en la parte baja, en una representación en grisalla, como si de esculturas se trataran, insertadas en los nichos, según también una cierta tradición de la pintura flamenca anterior. Pinturas que, como ven, están en un estado muy dañado en el reverso, pero que dan al tríptico cuando está cerrado, o daban, porque esto actualmente no se puede ver, daban al tríptico cuando está cerrado un aspecto que en absoluto parece presagiar la riqueza que presenta el interior. Afortunadamente, como digo, estas obras no pueden ser vistas o no son vistas actualmente, porque las tres tablas están presentadas como si el tríptico estuviera abierto, claramente. En cualquier caso, ¿cuándo pintó este magnífico tríptico Memling? ¿Y en qué se basó para pintar esta obra? Aunque Hans Memling es, o se considera, porque lo es de facto por sus creaciones, un pintor flamenco, en realidad había nacido en una pequeña ciudad en el oeste de Alemania, en Schlichtenstadt, hacia 1440. De su periodo de aprendizaje se ignora prácticamente todo, aunque sabemos o se piensa que quizás trabajaría con el principal de los maestros o de los artistas del siglo XV afincados en Colonia, como era Stefan Lochner. Esto es solo una sospecha porque Lochner muere en 1451 y, como vemos, es un momento en el que Memling apenas tendría 11 años, pero esto no resta posibilidades para que efectivamente Memling llegara a trabajar con Lochner en Colonia, pero siendo muy, muy, muy joven, apenas más que un aprendiz, un sirviente del taller. En cualquier caso, más adelante, Memling, después de ese paso por Colonia, que es casi seguro, o es seguro, se instalaría en los Países Bajos. En 1465 aparece inscrito con 25 años en el registro de burgueses de la ciudad de Brujas, una de las ciudades más importantes de los Países Bajos, como sabemos en este momento. Aunque nunca ha aparecido en el registro de los pintores de la ciudad. Algo muy llamativo, porque sin embargo, Memling se va a convertir, a partir del momento en que se instala en Brujas, en el principal artista de la ciudad. Pero insisto, sin embargo, no está en los registros de pintores. Antes de eso, antes de instalarse en Brujas, se le supone a Memling, por cuestiones que ahora inmediatamente vamos a ver, un periodo de aprendizaje o de formación en Bruselas, en concreto en el taller de Rogier van der Weyden, uno de los artistas más importantes del momento, junto a Van Eyck. En el taller de Van der Weyden, que precisamente va a morir en 1464, es decir, el año anterior a que Memling se traslade a Brujas. De hecho, se cree que ese acontecimiento, la muerte de Van der Weyden, es lo que lleva a Memling, que no va a tener capacidad para instalarse como un maestro fuerte en Bruselas, dado que Rogier van der Weyden tenía muchos discípulos en la propia ciudad, pues probablemente tras su muerte es, como digo, cuando Memling decide instalarse en Brujas, donde va a tener una carrera muy, muy exitosa. La influencia de Memling, de Rogier van der Weyden en Memling es evidente en muchas de sus obras, y este tríptico es uno de los mejores ejemplos, al estar claramente basado en el famoso altar de Santa Columba que Rogier van der Weyden había hecho unos años antes, como van a ver ahora. Este es el llamado altar de Santa Columba, un tríptico con un tema muy similar al de Memling en el Prado. El altar de Santa Columba se denomina así por su lugar de emplazamiento original, la capilla bautismal de Santa Columba, o de la Santa Paloma, es decir, del Espíritu Santo, en Colonia, en la ciudad de Colonia, fundada por el burgomaestre, que es el alcalde de la ciudad, Herder van Wasserbas, en 1467.
Dado que Van der Weyden, el autor de esta obra, había muerto 2 años antes o 3 años antes, es evidente que esta obra debió estar originalmente destinada a otro lugar y que en un momento dado se traslada a la capilla de Santa Columba. Y también es evidente que el donante, que se aprecia probablemente este personaje de aquí, no puede ser el tal Wasserbas que la instaló en Santa Columba, sino que debe ser un personaje que no ha quedado o no ha pasado a la historia, no se ha encontrado nunca de quién se trata. En cualquier caso, la pintura permaneció en Colonia hasta que en el siglo XIX pasó a la colección del rey de Baviera y de allí a la Gemäldegalerie Gallery de Múnich, donde hoy puede ser apreciada como una de las obras maestras de Van der Weyden. Vamos a dedicar un momento a analizar esta magnífica obra de Van der Weyden en Múnich. La adoración de los magos ocupa el panel central. Vamos a analizarla porque vamos a ver cómo muchas de las cuestiones que aquí Roger van der Weyden presenta las va a tomar Memling en el Tríptico del Prado. Los reyes y su séquito forman un movimiento diagonal descendente, muy bonito, desde aquí hacia acá, que acaba en medio de la composición, justo donde el rey más anciano, no sé si se ve con detalle, toca al Mesías. Lo de tocar al Mesías, el contacto físico es simbólicamente muy importante. La fuerza de este movimiento descendente como elemento visual se equilibra con la rotundidad física, volumétrica de la Virgen y también con la presencia de San José. Aquí, a la izquierda. San José, junto con el mago más joven, de alguna manera están enmarcando la escena, según un recurso muy propio de Roger van der Weyden, que todos ustedes ya habrán reconocido, porque es exactamente lo que hace en el descendimiento del Museo del Prado, en nuestro descendimiento con San Juan y la Magdalena, que en posiciones así simétricas están de alguna manera enmarcando o acotando el acontecimiento principal. La devoción del mago principal, el momento del beso, es especialmente emocionante. Él es el que lidera a sus compañeros y al espectador en la devoción por Cristo. Sostiene los pies del niño con una mano, se puede ver, mientras que con la otra levanta la propia mano del niño para besarla. La trascendencia de este encuentro, el beso del mago al Mesías, se potencia visualmente mediante un eje creado por el sombrero del rey en el suelo, el propio beso y el crucifijo del fondo del establo. Ahí hay un eje claramente simbólico. De esta manera se recuerda o se aunan la idea de redención y salvación desde el nacimiento del niño hasta la crucifixión del Mesías en la cruz, el sacrificio en la cruz. Pero también se transmite muy claramente la idea de veneración hacia Cristo, hacia el Mesías, plasmada en el propio beso. El establo funciona como el telón de un escenario que se proyecta en sucesivos planos hacia el fondo ocupado por un paisaje que queda conectado al primer plano a través de los caminos que vemos o que Roger incluye por aquí, justo donde el donante. De nuevo, como muchas otras obras, Roger van der Weyden prefiere fondos planos, fondos neutros, en este caso como telones de fondo, en este caso marcado por la frontalidad del edificio. Para en primer plano, en un primerísimo plano, desarrollar el acontecimiento principal, en este caso la tensión dramática presentada en el beso. De igual manera que hace en nuestro descendimiento. El fondo es un fondo plano, en el descendimiento del Prado totalmente dorado y muy cerca del espectador presenta la tensión dramática del acontecimiento. Pero pese a tal frontalidad, hay un gran dinamismo en la composición de Van der Weyden. Los arcos, al fondo, me refiero sobre todo en el panel central, los arcos van marcando un cierto ritmo. También la colocación de las figuras. Los dos reyes más jóvenes son equilibrados por la Virgen y San José, aquí, en la colocación de las figuras muy claramente. Y hay ciertos detalles que ayudan a un cierto ritmo sinuoso. El velo del turbante de este rey, aquí, la curva de la espada, son elementos que dan una cierta elegancia, sinuosidad. El galgo elegante que está a sus pies, la rodilla doblada del segundo rey, lo vemos aquí, los ricos pliegues del manto de este mismo mago, las ondas de la manga, las ondas amarillas de la manga del primer mago, todo elementos sinuosos que ayudan, como digo, visualmente a conducir la mirada hasta el acontecimiento principal, hasta el motivo del beso. Los colores brillantes de las figuras contrastan con el establo oscuro y las tintas suaves del fondo, y también con el cielo azul. Se establece una presentación de los colores primarios, rojo, amarillo, azul, que convergen muy claramente con el grupo, en el grupo principal, justo en el grupo con la Virgen, el niño y el mago principal. La tabla de la izquierda
a diferencia de lo que hará Memling, representa la Anunciación, mientras que la derecha, en este caso igual que Memling va a seguir, representa la presentación en el templo. En ambos casos, de nuevo, el fondo queda negado por un volumen, ya sea la habitación de María o el templo donde tiene lugar la presentación. Los estudios técnicos de esta obra han remarcado una cuestión relevante. Han remarcado el hecho de que aquí Roger van der Weyden fue muy ayudado por sus discípulos, por sus asistentes. De hecho, se ha demostrado la existencia de numerosísimos cambios desde el proyecto inicial, que se muestra en el dibujo subyacente, hasta las capas finales de la pintura. Hay muchos cambios. Lo más relevante es que algunos de estos cambios se derivan de otra obra que debió influir, curiosamente, en van der Weyden, como es esta. Una adoración de los magos que Stefan Lochner, ese presunto primer maestro de Memling, había realizado en Colonia, en cuya catedral se encuentra ahora mismo. De hecho, es una de las obras maestras de la catedral de Colonia. Una obra realizada entre 1440 y 1448, y una obra maravillosa. Es una pena de Lochner, no tenemos nada en el Museo del Prado, siendo uno de los artistas más influyentes de la escuela de Colonia, que influye muchísimo en la pintura neerlandesa y flamenca del siglo XV, como estamos viendo. De hecho, si comparamos las dos obras, la de Lochner y la de van der Weyden, antecedentes ambas de la de Memling del Prado, es evidente, por ejemplo, que el rey, este mago barbado del cuadro de Lochner, tiene visualmente su equivalente en el cuadro de van der Weyden. Es evidente que este personaje que sostiene el sombrero inspira claramente a este otro por aquí, pero sobre todo es evidente que esta figura, más allá del conjunto, que es claramente la inspiración de van der Weyden, pero esta figura está trasladada por van der Weyden aquí a la presentación. Es decir, hay una clarísima influencia de Lochner en van der Weyden. Más aún, el dibujo subyacente de la obra de Rogier, abajo, aquí lo vemos malamente. Esta es una reflectografía infrarroja que muestra, aunque se aprecia un poquito mal, me van a tener que creer, pero muestra como los detalles del dibujo primero que hizo Roger van der Weyden para crear su obra. Es evidente que inicialmente van der Weyden había pensado en una virgen con la cabeza mucho más frontal, mucho más estirada, por así decirlo, muy parecida a la que Lochner había incorporado en su cuadro, mientras que finalmente dibujó una virgen mucho más, con la cabeza ladeada, de alguna manera, más intimista. Por otro lado, aunque no se aprecia en la imagen que tengo, pero me van a tener que creer, se demuestra que la reflectografía infrarroja demuestra que en el tríptico de Rogier el donante no fue inicialmente incorporado. Esto ha llevado a pensar que el dibujo previo se preparó durante la ausencia de Roger de Bruselas. Roger van der Weyden estaba instalado en Bruselas, se supone que viajará a Colonia a conocer probablemente al que le había encargado el tríptico de Santa Columba, mientras que en el taller deja unos bocetos, unos dibujos preparatorios. El resto de los asistentes de su taller preparan el cuadro conforme a las indicaciones primeras de van der Weyden, y cuando van der Weyden viene de Colonia, probablemente la impresión de haber contemplado el cuadro de Lochner le hace cambiar algunas cuestiones, y es el momento en que incorpora al donante. Lo relevante es la idea unánimemente aceptada de que había un diseño previo preparado por el taller, en gran parte preparado por el taller, y que sobre ese dibujo el propio Rogier realiza numerosos cambios cuando vuelve. De esto se deduce además que debió haber un numeroso corpus de dibujos preparatorios, dibujos que los asistentes de Rogier utilizarían, copiarían, utilizarían para estudiar, para aprender, y copiarían, incluso comprarían, venderían con ellos, porque eso se sabe que sucedía en los talleres de la época. Pese a la fuerte influencia del altar de Santa Columba, con esa fuerte influencia a su vez de Lochner en Memling, y frente a la fuerte influencia de los dibujos preparatorios probablemente en Memling, es evidente que Santa Columba, el altar de Santa Columba, no fue el único modelo que siguió el artista para el tríptico del Prado. De hecho, como podemos contemplar aquí, en esta comparación, Memling no incluyó la escena de la Anunciación en su propio tríptico, sustituyéndolo por esa otra escena de la Natividad. Sin embargo, en la escena de la Natividad, también va a seguir a Roger van der Weyden, pero a través de otro tríptico.
otra obra, como es este tríptico de Bladelein, así llamado por haber sido encargado a Roger van der Weyden por Peter Bladelein, un rico burgués y un servidor municipal de la ciudad de Brujas. Un tríptico que hoy está en la Gemäldegalerie Galerie de Berlín, que presenta una iconografía, de nuevo, y un simbolismo bastante intrincado, bastante interesante. Si bien como ven, el ala izquierda representa un tema muy poco frecuente en la pintura occidental, como es la profecía de la Sibila hacia el emperador Augusto, quien contempló una visión de la Virgen con el niño, que vemos al fondo en una representación metafísica bastante interesante, mientras que el propio tema de la Epifanía es representado aquí a la derecha de una manera poco frecuente, a través de los magos contemplando la estrella que ha de conducirles a Belén, y además la estrella representada con esa manera con el niño aquí pintado, como si fuera él mismo la estrella. En el centro, el propio nacimiento, la adoración, que es la que inspira claramente a Memling para su ala izquierda del cuadro del Prado. Lo vemos aquí mucho mejor. Lo que inspira muchísimo a Memling es sobre todo las referencias simbólicas, de las que antes hemos hablado. En el cuadro de Roger van der Weyden, en el tríptico Bladelein, aparece la vela de Santa Brígida, que utilizará Memling, la columna del pseudo Buenaventura, que también utilizará Memling. Incluso aparece el agujero, o la alusión a la gruta, a la cueva, en la que según unas tradiciones había nacido el niño, si bien Memling, como hemos visto, lo incorporará no en su panel central, no en la Natividad, sino en el panel central del tríptico del Prado. En cualquier caso, la principal deuda que tiene el tríptico de Memling del Prado, el llamado tríptico de Carlos V, es el altar de Santa Columba, como hemos visto anteriormente. Además, no sería la única ocasión en que Memling se dejaría llevar por la fuerza compositiva del altar de Santa Columba. Otro ejemplo, con un tamaño menor, que les presento aquí, se encuentra en el altar realizado por encargo del ciudadano de Brujas, Jans Florijns, que hoy se encuentra en el Hospital de San Juan de esta ciudad, de Brujas. Una obra que fue realizada hacia 1479. La fecha es muy importante porque Roger van der Weyden, que inspirará a través de Santa Columba este cuadro, igual que el del Prado, había muerto 15 años antes. Y en ese momento, en este caso, a diferencia del cuadro del Prado, sí sabemos la fecha y el momento y quién encarga la obra, Memling ya se encontraba como el principal de los artistas de Brujas. Florijns, por su parte, era uno de los cofrades del Hospital de San Juan, donde todavía hoy se encuentra la obra. El propio Florijns aparece arrodillado aquí, con un libro de oraciones abierto y la mirada baja en reflexiva contemplación. El ala izquierda representa el nacimiento y el de la derecha la presentación en el templo, exactamente igual que en el tríptico del Prado. En las tres tablas, el cuerpo de Cristo del niño es claramente protagonista. En el suelo, siendo adorado, en brazos de su madre, aquí, o elevado al altar en el cuadro de la presentación. Esta elevación del Cristo niño en el altar, que Memling va a repetir en el tríptico del Prado, es claramente una alusión eucarística. De hecho, es un símbolo de Eucaristía. De hecho, parece que el altar Florijns era convenientemente utilizado en el propio Hospital de San Juan durante la liturgia, especialmente la liturgia navideña. Por otro lado, de hecho, los magos eran protectores y patrones de los peregrinos y los intercesores, intercesores contra la epilepsia, y por tanto un asunto muy apropiado para un altar que va a tener una utilización litúrgica en un hospital. La idea eucarística está también muy marcada en el panel central. El niño Jesús, arrollado sobre un paño en el vientre de la Virgen, al que el mago besa los pies, es claramente de nuevo un símbolo de Eucaristía, es un símbolo eucarístico. Simboliza de alguna manera la propia hostia eucarística, que es venerada. Hay una clara identificación entre el niño y la Eucaristía, que no deja de ser otra cosa que el cuerpo de Cristo, evidentemente. Los magos, por su parte, suponen modelos de virtud en relación con la adoración de la hostia, con la adoración de la Eucaristía. Como sucede en un templo, la hostia está siendo venerada en un tabernáculo, que aquí podría ser el propio tríptico que se cierra, y al abrirse el tríptico, como en un tabernáculo en una iglesia, se revela la Eucaristía, se revela el niño. Además, abriendo el tríptico, la mirada del espectador lleva directamente a Jesús recién nacido, a Dios hecho carne, a la Eucaristía.
Digo esto porque el mismo sentido simbólico, el mismo sentido eucarístico que tiene el tríptico de Florence en Brujas, en el Hospital de San Juan, podría tenerlo en origen el cuadro del tríptico del Prado. Pero, sin embargo, como desconocemos cuál fue el verdadero origen de la pintura del Prado, no podemos concretar ni sacar más conclusiones simbólicas de esta cuestión. En cualquier caso, en los tres trípticos, el altar de Santa Columba de Roger van der Weyden arriba y los dos ejemplos de Memling, el del Prado y el de Brujas, un grupo central compuesto por la Virgen, el Niño y un mago arrodillado domina la composición. Y un establo de piedra con un tejado de paja revela tras él un paisaje urbano. Aquí se ve claramente cómo Memling está inspirándose en Roger van der Weyden. Todas estas similitudes llevaron a Friedlander, el gran estudioso de la pintura flamenca antigua, a concluir que Memling llegó a trabajar en el taller de Roger durante los años de ejecución del altar de Santa Columba, que él estimaba en torno a 1462-64, justo un poco antes de morir van der Weyden. Pero esta idea ha de ser matizada, dadas las diferencias entre las obras. Veamos, la clara separación de las figuras, especialmente en la versión del Prado, crea una sensación de espacio y un ambiente más tranquilo que el centro del tríptico de Roger, mucho más abigarrado. Ambas adoraciones de Memling presentan al rey arrodillado besando el pie de Cristo, en lugar de la mano, como hará Roger en su propia versión. En el tríptico Florence, además, hay otra diferencia. El niño se gira, ignorando al rey arrodillado, para mirar directamente al espectador, mientras es la Virgen la que sostiene su mano y la acaricia con sus dedos, en lugar de colocar la mano izquierda en el pecho, como hizo van der Weyden aquí. No sé si se ve demasiado bien, me temo. Estas diferencias, en cualquier caso, sugieren que las dos versiones de Memling no derivan, en los detalles es como se aprecia, no derivan directamente del altar de Santa Columba, es un estado final, que de hecho estaría realizado antes de que Memling se estableciera en el taller de van der Weyden. Actualmente, y debido a los estudios de la antigüedad de la madera, se ha establecido que el soporte de Santa Columba se sabe que el soporte data de los años 50 y que la obra saldría de Bruselas mucho antes, hacia 1459-1460, mucho antes de que Memling llegara a Bruselas. Es muy posible, muy probable, que en realidad Memling viera el altar de Santa Columba ya instalado en la iglesia de Colonia, a la que luego llegó, la iglesia de Santa Columba, para donde había sido hecho y que lo viera durante ese viaje desde su Alemania natal hasta los Países Bajos, donde, como digo, permaneció mucho tiempo en Colonia. De hecho, se conocen muchas obras artísticas en Colonia en las que el altar de Santa Columba tiene gran influencia, pero casi todas son de después de 1462 y de no antes. Sería, por tanto, la experiencia de contemplar esa obra en la ciudad lo que le inspiraría a Memling a ir a Bruselas y trabajar con aquel maestro Roger van der Weyden, autor de Santa Columba. Así, la influencia que recibió de la obra se debe más al impacto de la contemplación, insisto, que al hecho de trabajar en el taller para Roger, algo que sucedería después, si acaso. Por otro lado, se ha demostrado, gracias a los estudios a la reflectografía infrarroja y a poder estudiar el dibujo previo en los cuadros, se ha demostrado que la influencia formal de Santa Columba en Memling es más fuerte respecto al dibujo originario, al dibujo previo, al dibujo subyacente, que respecto al cuadro final. Y esto es interesante. Esto se ejemplifica muy bien en algunas cuestiones que a lo mejor es difícil ver aquí, pero que trataré de explicar. Por ejemplo, esto es un detalle del altar de Santa Columba. El infrarrojo revela que al fondo, en principio, había una especie de valla, lo ven aquí un poco, así dentada, que finalmente Roger no utiliza, pero que sí utilizará van der Weyden en el tríptico Florence. Es decir, si ya había visto el cuadro definitivo y pinta esto, es porque conoce los dibujos previos que se conservaban en el taller de van der Weyden y son los que utiliza para su propia obra. De igual manera, para el tríptico nuestro, para el tríptico del Prado, tampoco reproduce con precisión la posición de las manos. Lo vemos aquí. El dibujo subyacente de Santa Columba indica que en origen van der Weyden había colocado la mano del niño doblada hacia arriba y finalmente la coloca de esta manera.
exactamente igual que Memling coloca a su niño. Es decir, no se está inspirando en el cuadro final, en el resultado final, sino en los dibujos previos. Conoció claramente el material que existía en el taller de Memling. Es decir, resumiendo rápidamente, llegaría a Colonia, vería el cuadro, le inspiraría a ir al taller de Roger van der Weyden, trabajaría allí, no se sabe exactamente cuándo, pero trabajaría con los dibujos que existieran en el taller. Por otro lado, no sería Hans Memling, el autor del cuadro del Prado que nos ocupa, el único discípulo o seguidor de Roger van der Weyden en utilizar ese material, esos dibujos previos, para sus composiciones. Un gran ejemplo lo tenemos también en el Museo del Prado, en una obra que pocas veces puede contemplarse, a través de este anónimo autor, del que no se sabe quién es el autor de esta obra, pero a la que nuestra obra, la obra del Prado, da nombre, pues se le conoce como el maestro de la adoración del Prado. Nada sabemos de quién es, de quién pudiera ser, pero es evidente que es un discípulo, por esta y por otras cuestiones, es evidente que es un discípulo de van der Weyden. Y también es evidente que, como Memling, utilizó el altar de Santa Columba para la realización de sus obras, que están diseminadas por muchos museos. En concreto, esta, como digo, está en el Museo del Prado, pero se conservan en el Museo del Birmingham la adoración y en la National Gallery de Washington la presentación que completarían este conjunto. De hecho, como se pueden imaginar, durante mucho tiempo se pensó que la tabla del Prado, la tabla principal, era otra obra del propio Hans Memling, como los trípticos del Prado, el otro tríptico grande del Prado o el tríptico Florence de Brujas. Sin embargo, nada se sabe de este conjunto. De hecho, ni siquiera está claro que en origen formaran un tríptico, sino que puede que sean ejemplos de la influencia de van der Weyden en este maestro de la adoración que seguimos sin conocer de quién se trata. El retrato del sacerdote, junto a los retratos de los jóvenes, lo vemos aquí, el retrato del sacerdote o el retrato de los jóvenes que aparecen por aquí, también hacen pensar en un encargo de una familia, pero no hay datos para identificar a este pintor. Volviendo a la tabla que se encuentra en el Prado, hoy es evidente que, pese a lo que se consideró durante muchas ocasiones, no es una obra de Memling, es otro artista, evidentemente, que igualmente se está inspirando en Roger van der Weyden. De hecho, la naturalidad de las figuras del maestro de la adoración del Prado contrasta con la fuerte espiritualidad de las obras de Memling. Esto lo vemos mucho mejor si comparamos los dos rostros de María. Pese a que es el mismo tema, pese a que reciben la misma influencia, es evidente que la espiritualidad de Memling no es alcanzada ni mucho menos por el maestro de la adoración del Prado. Además, como quedó demostrado hace años, tanto el maestro de la adoración como Memling se inspiran directamente en el altar de Santa Columba, como he dicho, pero no en el cuadro final, sino en los dibujos previos, en el dibujo subyacentes y en los modelos que pudieran manejar en el taller. Es un ejemplo más de lo que el maestro de la adoración es un ejemplo más de lo que le sucedió a Memling con este tema. Es decir, los dos trabajan en el taller de van der Weyden, pero los dos son personalidades diferentes. Otro aventajado discípulo de Roger van der Weyden, distinto a Memling y distinto también al maestro de la adoración del Prado, es el conocido convencionalmente, porque tampoco sabemos de quién se trata, pero se le conoce como el maestro de la leyenda de Santa Catalina. Un artista del cual, a modo de presentación, les muestro cómo se trata de un copista de van der Weyden. Esto de la derecha es una magnífica obra que tenemos en el Museo del Prado, en la que este maestro de la leyenda de Santa Catalina, así llamado por otras obras que están en Bruselas, pero como el maestro de la leyenda de Santa Catalina está copiando un magnífico calvario de Roger van der Weyden que está en Viena. Pues bien, el maestro de la leyenda de Santa Catalina, contemporáneo de Memling en el estudio de Roger van der Weyden, también se benefició de las enseñanzas del maestro en el altar de Santa Columba. Lo vemos aquí, como se puede apreciar en este tríptico que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. De hecho, el maestro de la leyenda de Santa Catalina es el más fiel seguidor de Roger van der Weyden, pues adaptándolo a este formato, las figuras derivan claramente de la versión final de Santa Columba y no del dibujo subyacente, como le pasaría a Memling o al maestro de la adoración del Prado. Además, como vemos aquí, introduce en un mismo conjunto tanto la Anunciación como la adoración del niño, a diferencia de lo que había hecho Memling y el maestro de la adoración, completando además el ciclo con la huida a Egipto, como vemos aquí. Es decir, es un conjunto mucho más completo narrativamente.
Por cierto, que se supone que este ejemplar se encontraba ya en el siglo XV en España, habiendo sido entregado por Isabel la Católica a la Cartuja de Miraflores, en Burgos. Esta noticia es relevante porque de esta manera muestra cómo en España, desde muy pronto, todas estas obras de arte inspiradas en Santa Columba estaban llegando a nuestro país muy pronto y, por tanto, tuvieron una influencia enorme en artistas españoles. En cualquier caso, lo relevante es cómo, a tenor de una magnífica y famosa composición de Roger van der Weyden, El altar de Santa Columba, sus seguidores, utilizando en muchos casos los dibujos previos y en otros el resultado final, que recrearon a su manera ese gran cuadro de Roger van der Weyden. Y Memling, como hemos visto, no es una excepción a esto. Es uno más de ellos. Pero convendrán conmigo que Memling es sin duda, el cuadro de Memling en el Prado es sin duda la más atractiva de todas estas creaciones post-Santa Columba, la que mayor fruición estética provoca en el espectador. Afortunadamente es la que podemos contemplar en el Museo del Prado. Esto es debido a que no es una réplica más. Memling no es un seguidor, no es un copista vulgar de van der Weyden, sino que utiliza el modelo de van der Weyden para crear algo distinto, algo más evolucionado. Y de ahí la riqueza y la admiración de este cuadro. Por más que la obra de Memling contenga una serie de citas casi literales de la composición de van der Weyden, como hemos visto, existen diferencias de carácter tan claras que incluso llegan a complementarse. Me explico. Uno de los elementos más distintivos del cuadro del Prado es la mayor amplitud espacial, la existencia del vacío. El otro de los elementos distintivos es el colorido, diáfano y cálido, muy distinto al de van der Weyden. Al contrario que la organización rítmica que veíamos en el altar de Santa Columba de Roger, gracias a la interacción de sus personajes, el cuadro de Memling es compositivamente más sencillo, más puro, más claro. No hay grupos compactos, más bien se trata de una composición abierta, donde las figuras se nos muestran como actores en un escenario. Hay un mayor espacio entre ellos. El espectador puede recorrer con su mirada de un lado a otro, entrando y saliendo entre las figuras, haciendo arabescos entre sus volúmenes, si queremos decirlo así. No solo entre los personajes, sino también entre las columnas, entre los elementos arquitectónicos, que como objetos verticales casi podrían intercambiarse mutuamente. Lo importante aquí es la verticalidad y el espacio sinuoso que se produce entre ellos, sean las columnas, sean los personajes. O los bloques de color, sobre todo los bloques de color rojo verticales que se alternan en las tres tablas. De hecho, los colores contribuyen a esa escenificación casi teatral, de manera que apenas se diferencian las materias representadas. La luz no modela los objetos, es casi una luz mágica. Los personajes parecen velas encendidas, llegó a decir Dick DeVos, un famoso historiador, cuando contempló el cuadro, cuando lo describió. De hecho, este efecto se refuerza más si cabe con el tono uniformemente oscuro de la arquitectura y el contraluz con un paisaje luminoso al fondo, como si se alternaran claramente hacia el fondo el color en primer plano, la sombra en el segundo plano y la luz al final, en el tercer plano. A este efecto, además, este efecto teatral, contribuye el suelo que es absolutamente irreal. El suelo se presenta convertido en una mancha informe de color marrón plomizo, cuya materia es muy difícil de definir. ¿De qué está hecho el suelo? Me refiero evidentemente a la escena central. ¿Es fieltro? ¿Es tierra apisonada? ¿Parece cemento? No importa. Eso es un detalle naturalista insignificante. Sobre él, sobre ese suelo irreal también, los colores de las figuras llenan nuestro ojo y nuestra necesidad de goce estético, con una equilibrada representación de la combinación de colores primarios, rojo, azul, amarillo, con los toques secundarios de verdes, rosas y dorados que el artista coloca sabiamente a lo largo de todo el tríptico. El espacio arquitectónico también es singular. La idea de que el templo sea un edificio basilical está ausente totalmente en van der Weyden. Esto es propio de Memling. Y esto proporciona un fuerte simbolismo sagrado a la ubicación del acontecimiento. Memling juega magníficamente con la arquitectura. En las dos primeras escenas coloca el retablo en posiciones distintas. En la primera, el espectador contempla la escena mirando casi subrepticiamente desde uno de los vanos hacia el fondo, hacia el interior, donde se desarrolla la familiar escena de la adoración mientras San José entra por la parte frontal del templo. ¿Lo ven aquí? Aquí vemos muy claramente esta forma circular, que no es otra cosa que uno de los vanos del fondo. Ahí estaríamos colocados, aquí estaríamos nosotros colocados como espectadores para contemplar esta escena.
Esa parte frontal por la que está entrando San José es la parte frontal que vemos aquí, que sirve de telón de fondo a la escena de la adoración de los magos. Donde en la escena de la adoración de los magos se proyecta hacia el fondo del edificio, hacia ese fondo absidial, circular, dando profundidad a la escena y colaborando también a la sensación de escenario, como que ya hemos mencionado. Pero más allá de esa maravillosa capacidad de representación, ¿cómo pintó Memling su propio cuadro, su propio ejemplo, su cuadro, su obra maestra en cuanto a la capacidad de mostrar la importancia del altar de Santa Columba y las enseñanzas de Roger van der Weyden? Según delata la fotografía infrarroja, el dibujo subyacente, el dibujo previo que hace Memling, el primer dibujo realizado antes de aportar el color, hay muchísimos cambios y muchísimas dudas por parte del artista. En este dibujo subyacente destacan las arquitecturas, el modelado de los rostros y el perfilado y sombreado de los trajes. Además, se aprecian dos tipos de líneas, unas muy finas y muy numerosas, que son más grisáceas, con las que el artista configura el conjunto, y otras más gruesas, más oscuras o aplicadas en zonas muy concretas para repasar o corregir detalles que no le gustan, que quiere cambiar, que a su vez vuelve a corregir en algunas ocasiones, esto ahora lo veremos en algún detalle, que vuelve a corregir a veces con otras líneas más claras. Es decir, hay como tres momentos en los que el artista va cambiando de idea. Por ejemplo, esto se ve aquí, en el brazo derecho del niño, en la Natividad, que les muestro aquí. Fíjense cómo, por ejemplo, ha cambiado la posición de la mano, que la tenía levantada, finalmente coloca la mano en esta otra posición, pero sobre todo, fíjense cómo hay hasta 3 líneas para perfilar el brazo, bueno, hasta 4 con la más gruesa, que es la definitiva, o lo vemos aquí también, en este elemento. No, perdón, aquí sí. Las sombras suelen marcarse con líneas paralelas, como vemos aquí. La sombra, o aquí también, aquí debajo. Las sombras que Memling va a incluir en el color ya las marca en el dibujo subyacente a través de líneas paralelas, que son mucho más frecuentes que las líneas cruzadas, de dibujo cruzado, que utilizarás de manera más escasa para sombras mucho más profundas. Por otro lado, es muy llamativa la mayor seguridad que Memling demuestra en el trazado de las figuras con respecto al trazado de la arquitectura, donde se muestra mucho más indeciso. Y esto lo delatan la acumulación de líneas también en el perfilado de las arquitecturas, en ciertas partes como los arcos, lo vemos aquí, o también se ve en el alféizar de la ventana de la Natividad, o en el diseño de los capiteles, lo vemos aquí, se ve, ¿verdad? Sí, aquí, de los capiteles, de las columnas en la escena de la presentación. En esos casos hay muchas líneas, muchas dudas por parte del artista hasta que consigue el resultado final que él considera óptimo. En otras zonas, como el sombrero del Rey Negro, también se aprecian los continuos cambios y dudas del artista para dar con una primera solución a su gusto. Fíjense aquí, la cantidad de dibujo suelto que está utilizando Memling para dibujar el sombrero del Rey Negro. En general se aprecian cambios en numerosos detalles, como las banderolas, lo vemos aquí, con la media luna en otra dirección a la que va a tener en el cuadro finalmente, o la figura del negro de esta banderola, que parece que está en reposo en el dibujo previo, pero en el cuadro final me temo que no incorpora un detalle, lo veremos, no sé si se verá aquí, se ve muy mal, pero esta figura está en mayor movimiento de lo que parece estar, no aquí, sino aquí, en el dibujo subyacente. Si esos cambios que acabo de mostrar no son más que detalles, mucho más relevantes, detalles de creación, mucho más relevantes parecen otros que atañen a la posición de figuras claramente fundamentales en el cuadro. Por ejemplo, en la presentación, en la escena de la presentación del niño, la profetisa Ana, que vemos aquí, en origen estaba colocada de una manera frontal. Aquí sí se ve, espero que lo puedan ver muy bien, aquí se ve claramente la cara de la profetisa Ana con la toca y una posición mucho más frontal. Se situaba de frente, cerrando el grupo de María y el sacerdote, exactamente igual, mientras que finalmente va a colocarla hacia atrás, aquí, para abrir el espacio hacia el fondo de arquitectura. Lo que está previsto inicialmente es exactamente lo mismo que el propio Memling va a hacer en el tríptico Florence, en el tríptico del altar de
Florence en el Hospital de San Juan, en Brujas, como vemos en este detalle. Es decir, en el cuadro de Brujas el grupo es mucho más compacto, mucho más cerrado. En el del Prado, y eso es, como he dicho antes, uno de los aciertos del tríptico del Prado, el espacio es mucho mayor, hay mucho más aire, mucho más espacio. Curiosamente, el modelo utilizado para la profetisa Ana, que vemos aquí, nos lleva al tema de los posibles comitentes o patronos para la obra del Prado. Por sus facciones, lo vemos aquí claramente, parece un retrato, eso es evidente. Y son evidentes también las similitudes con esta otra figura. Esta figura que es la protagonista, la vemos aquí, la protagonista femenina del llamado tríptico Crabbe, una obra que Jan Crabbe había encargado al propio Memling y que hoy se encuentra repartido entre diversos museos, la Pierpont Morgan Library en Nueva York, el Gruning Museum de Brujas y el Museo Cívico de Vicenza. Cada una de estas tablas que les muestro aquí juntas están en un lugar. Pero en cualquier caso, Crabbe, el abad de una abadía de Brujas, la abadía de Coxide, cerca de Brujas, es evidente que es el comitente de esta obra. Y esa abadía sería probablemente el destino final de este tríptico Crabbe. En ella, como digo, la figura femenina, quizás, muy probablemente, la madre del abad, que vemos aquí, está siendo presentada por Santa Ana, lo que hace pensar que probablemente se llamara Ana, evidentemente. Está bajo la protección de Santa Ana y por eso se llamaría Ana. De ahí la posible relación con la profetisa Ana del cuadro del Prado. Es muy probable que esta sea la misma madre de Crabbe, pero esto no deja de ser una teoría. En cualquier caso, siendo así, estaríamos ante un posible comitente para el cuadro del Prado. Pues valga esto como una posible solución al problema del origen, solo solución hipotética, por supuesto esto no ha podido ser probado documentalmente, como una posible solución hipotética al problema del origen de nuestro cuadro. En definitiva, y para ir acabando, pese a las incógnitas que sobre el origen encierra el tríptico de los magos, es evidente que es una de las obras maestras de Hans Memling, ese famoso autor instalado en Brujas, y como tal, como una de las obras maestras de Memling, ha de ser valorado y disfrutado. No hemos tratado aquí, porque no era el tema, lo relevante del resto de la producción de Memling, siendo este tema para otra y más profunda conferencia, quizás. Valga solo decir, a modo de muy rápida representación, que la obra del Prado está a la altura de las más importantes creaciones de Memling, como pueden ser, y las muestro rápidamente, el juicio final que se conserva en el Museo de Gans, en Polonia, inspirado también en Roger van der Weyden, en el famoso juicio final de van der Weyden que está en Bonn. Otra obra famosísima de Memling, la arqueta con las reliquias de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, que se encuentra en el Museo Memling de Brujas. El tríptico de la familia Morel, que se encuentra en el Groningen Museum de Brujas. Obras absolutamente magníficas de van der Weyden, de Memling, que están, insisto, a la misma altura que el cuadro del Prado. El retablo de la Virgen de 1468, en este caso, que está en Londres, en la National Gallery. El tríptico de las bodas místicas de Santa Catalina, que está en el mismo Hospital de San Juan de Brujas, una obra fascinante. El díptico de Martin van Nieuwenhove, que está en el Museo Memling de Bruselas, de hecho, esa es la principal sede para poder estudiar las obras de Memling, es Brujas, evidentemente, pero no lo es menos esta llamativa obra muy distinta a lo que nos tiene acostumbrado Memling, como es las escenas de la vida de la Virgen, que está en la Alte Pinacoteca de Múnich, o, por último, la llamada Virgen Florence, que también fue encargada por este burgués de la ciudad de Brujas y que hoy se encuentra en el Museo del Louvre. Es decir, la obra de Memling, si bien sobre todo en Brujas, está muy bien representada en la mayoría de los museos internacionales, los principales museos, y por supuesto en el Prado tenemos ese magnífico ejemplo. Pero bueno, por terminar, en el panorama de la producción de Memling, el tríptico del Prado, el tríptico de la adoración de los magos, se presenta junto a otra obra suya, esta Virgen con Niño y Ángeles. Estos son los dos ejemplos de la producción de Memling que tenemos en el Museo del Prado. Y en el discurso museístico del propio museo siempre se ha presentado el tríptico y la otra obra de Memling en la sala 58A,
o desde hace muchos años se presenta en la sala 58A, enfrentados a otros ejemplos de pintura relacionada con Roger van der Weyden, obras de otros discípulos suyos, como este Maestro de la Redención, antes conocido como Van der Stok. Hoy ya se ha desechado que esto sea una obra de Van der Stok, es de otro discípulo de van der Weyden que no sabemos el nombre y al que la propia obra del Prado da nombre, el Maestro de la Redención del Prado. Está enfrente del cuadro de Memling y en la misma sala están obras clave de van der Weyden, como la Virgen Durán, obras también de van der Weyden como esta Piedad, completando una sala donde se recogen esas creaciones del entorno de van der Weyden. Se pretende así recalcar la clara influencia de van der Weyden en Memling y de cómo la estética del pintor de Bruselas, Roger van der Weyden, acabó vía Memling, a través de Memling, en la relevante ciudad de Brujas, donde había trabajado Van Eyck, ejemplificando la fuerte influencia de la composición del famoso altar de Santa Columba en los discípulos de Roger van der Weyden. De hecho, durante algún tiempo, unos meses, el altar de Memling, junto a la otra principal pintura suya, ha estado colgada al lado del otro ejemplo de la influencia del altar de Santa Columba que tenemos en el Prado, el cuadro de la adoración del Maestro de la Adoración del Prado. Actualmente, desde hace creo que apenas 2 semanas, esta obra se ha bajado a los depósitos, pues tiene que ser estudiada en profundidad, y ha sido sustituida en su ubicación por esta otra, que representa o que es una obra del maestro de Hoogstraten, otro artista del que no sabemos su nombre, en este caso copiando una famosa obra de Van Eyck. De hecho, ahora esta obra, no tengo una foto del conjunto, pero ahora cuando acabe la conferencia pueden ir a la sala 58A y ver cómo está colocado. De esta manera, y esto es lo interesante, esta obra de un discípulo de Van Eyck se presenta frente al otro ejemplo de una pintura de Van Eyck que tenemos en el Prado, como es La Fuente de la Vida, componiendo una pequeña pared eickiana, pero a su lado permanece la Virgen de Memling y el gran altar de Memling, junto a estas magníficas obras de Gerard David, a la izquierda. De esta manera se aluden a 2 cosas distintas. Por un lado, la influencia, como he dicho, de van der Weyden en Memling y cómo esa estética va a pasar a Brujas y a través de Memling a artistas como Gerard David, instalados claramente en la ciudad. Pero por otro lado, este conjunto que se ve aquí, que es Memling al lado del maestro de Hoogstraten, anuncia otro tema interesante para Hans Memling y del que hoy apenas hemos hablado, pero que esta obra sí muestra, como es su relevancia en el origen del paisaje. Estas 2 obras son 2 ejemplos muy buenos de cómo artistas que son del siglo XV o están a caballo entre el XV y el XVI van anunciando la relevancia que el paisaje va a tener en la pintura flamenca, especialmente esto que es claramente una obra que antecede a Patinir. En cualquier caso, la producción de Memling, la obra de Memling, de la cual hoy hemos tratado, es un ejemplo magnífico de una obra maestra de Memling y en el propio Museo del Prado nos ayuda a comprender algunas cuestiones muy interesantes de la manera de trabajar los artistas flamencos y las aportaciones que nos han dado. Nada más. Muchas gracias.